Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver un video un poquito tranquilo, que son las unidades de frecuencia y de tiempo. Nosotros ya sabemos que tenemos aquí nuestra onda senoidal. Ahora, esa onda tiene un ciclo completo, que tiene la siguiente forma. Ahí está. Entonces, el tiempo que tarda esa onda en realizar ese ciclo completo se le conoce como periodo y se abrevia con la letra T. Y bueno, como estamos hablando de tiempo, sus unidades son segundos. Por el otro lado, existe una cantidad inversa al periodo, que se le llama como frecuencia. La frecuencia se define como el inverso del periodo. O dicho de otra forma, la frecuencia se define como el número de ciclos de la onda, ciclo completo, que se repite en un segundo. Entonces, cuando tenemos nuestra onda, vemos cuántas veces en un segundo se repite este patrón. Si son 10, si son 15, si son 20, si son 50 veces en un solo segundo. Sus unidades son los hertz, que se abrevia H mayúscula, Z minúscula. Entonces, por ejemplo, si tenemos que a lo mejor aquí el periodo es de, ¿qué les gusta? 3 segundos, por decir algo, quiere decir que esa onda, para efectuar todo este ciclo, tardó 3 segundos antes de que volviera a repetirse. Entonces nada más es de un ciclo. O por ejemplo, si hablamos en términos de frecuencia y decimos a lo mejor 20 Hz, que significa que esa onda realizó 20 de estos ciclos completos en un segundo. Eso es lo que significa cada uno de los términos. Ahora bien, estas cantidades en realidad son muy pequeñas, porque las ondas utilizan cantidades bastante grandes de frecuencia. Por ejemplo, imagínense que aquí estoy haciendo mi onda y vean cómo voy así de forma calmada, y de repente imagínense que hago mi onda más rápido. Vean cómo hasta parece que estoy gastando más energía cuando la hago más rápido. Y ahora imagínense una onda que tiene más ciclos, o sea, quiere decir que la voy a mover más rápido. Y ahora imagínense ondas que son tan rápidas que ni yo mismo puedo hacerlas. Pues así son las ondas en realidad. Entre más sea la frecuencia, quiere decir que son más energéticas, que hay una mayor cantidad de energía que se está transmitiendo. Por eso cuando hablan de frecuencias de ondas, siempre que se mencionen cantidades gigantescas, es porque lleva una cantidad de energía y se propaga más lejos. Bueno, ya hay una teoría acerca de las ondas. Ahorita nada más estamos viendo lo básico. De hecho, aunque no lo crean, ya lo veremos un poquito más adelante, la electricidad, ¿se han preguntado qué forma tiene? Pues si no se han preguntado, tiene forma de onda senoidal. Y entonces, ¿cómo funciona? La electricidad no es una cantidad fija, es decir, que siempre tenga el mismo valor, ¿no? Se representa mediante una onda senoidal que anda oscilando. En un momento presenta la cantidad más alta de electricidad y en un momento presenta la cantidad más baja. Depende de los países. La frecuencia de la electricidad es de 50 Hz. Bueno, va de 50 a 60 Hz. Por eso les digo, depende del país. Algunos tienen 50, otros 55, otros 60. Entonces, ¿eso qué significa? 60 Hz quiere decir que esa electricidad produce 60 ciclos en un segundo. Entonces, para nuestra vista, parece que es tan rápido, solo son 60 Hz, es tan rápido que parece, lo pueden ver con el foco, que siempre se mantiene encendido. Pero imagínense que tuviéramos visión de frecuencia, en donde pudiéramos ver cada uno de los ciclos, veríamos en realidad que el foco se está prendiendo, apagando.
prendiendo, apagando, y así sucesivamente. Si se preguntan por qué a veces se funden los focos, pues precisamente esa es la razón, porque se está prendiendo y apagando, pero el movimiento es tan rápido que no se nota a nuestros ojos. Para nosotros, apenas se está prendiendo, ya se apagó, apenas se está apagando y luego se está prendiendo. Por eso el foco parece que siempre se mantiene prendido. Es por la cantidad de ciclos que la corriente eléctrica hace solamente en un segundo. Entonces imagínense, nosotros empezamos a contar el tiempo, 1, 2, 3, o sea, en ese segundo ya se apagó y se prendió 60 veces consecutivas. Para nuestra vista da esa impresión de que se apaga, bueno, se prende y se apaga nada más 60 veces en un segundo. Y bueno, esto que tiene que ver con las unidades de frecuencia y tiempo, porque estas cantidades, así como lo ven, aunque solo son 60 Hz, son muy rápidas para nuestro ojo. Sin embargo, existen ondas senoidales que no utilizan 60 Hz, utilizan 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000 de Hz. O sea, imagínense, 1.000.000 de ciclos que se repitan en un segundo. Entonces, ¿cómo estarán esas ondas? Para eso es que se utilizan las unidades de frecuencia, en donde se utilizan los prefijos que ya habíamos visto anteriormente para establecer estas medidas. Entonces, la unidad básica, como ya habíamos visto, son los Hertz, que es el número de ciclos que hace una onda en un segundo. Y bueno, la cantidad básica, vamos de 1 a 9, como si fueran las unidades de un número. Entonces, 1 Hz, 2 Hz, bueno, 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, y así sucesivamente. Sin embargo, como habíamos visto ya hace bastantes videos, puede que haya cantidades todavía más grandes y puede que haya cantidades más pequeñas. Entonces, para eso se usan los múltiplos, que son cantidades más grandes, y los submúltiplos, que utilizan cantidades más pequeñas. El primero de ellos son los decahertz. Decahertz, que son agrupaciones de 10 Hz, es decir, 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz, y así sucesivamente. Vamos a poner aquí que son múltiplos de 10. Luego vienen los hectohertz. Son así como hasta cantidades de cazafantasmas y todo eso. Hectohertz, que ya son agrupaciones de 100 Hz, o sea, cada 100 ciclos que se efectúan en un segundo. 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz, y así sucesivamente. Vamos a ponerle aquí 100. Luego vendrían los kilohertz. A lo mejor esta cantidad si la han escuchado, ya que es la más común. Kilohertz son agrupaciones de 1000 Hz, es decir, cada 1000 ciclos en un segundo. Entonces serían los kilohertz, se referiría a 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, y así sucesivamente. Vamos a ponerle aquí el 1000. Tenía mucho que no hacíamos un video de unidades, pero es que ya no habíamos visto cantidades nuevas. Luego, ya a partir de aquí, ¿qué serían? Serían los, bueno, acuérdense de los archivos. Cuando hablan de archivos de kilobytes, ¿cuál sería el siguiente? Los megabytes. Pues algo similar ocurre aquí. Megahertz, que estas ya son cantidades muy grandes. Entonces, vean, aquí tenemos 10. ¿Cómo se representa en potencia? Sería 10 a la 1. Aquí tenemos 100. ¿Cómo se representa en potencia? 10 a la 2, porque 10 a la 2 nos da 100. Y aquí 1000, ¿cómo se representa en potencia? 10 a la 3, ya que 10 a la 3 nos da 1000. A partir de los megahertz y de las siguientes de 200 múltiplos, ya se empiezan a utilizar cantidades expresadas en potencias de base 10, ya que son cantidades bastante grandes que utilizarían números enormes. Entonces, por esa razón, mejor se representan con potencias de base 10. Entonces, aquí le vamos a poner 10 a la 1. Vamos a borrar este.
Luego aquí arriba sería 10 a la 2. Voy a poner aquí 10 a la 2. Luego para la siguiente cantidad vamos a ponerle 10 a la 3. Si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es juntando los múltiplos de las unidades deca, hecto, kilo, mega con la nueva unidad que acabamos de ver. La siguiente, ¿cuál sería? Después de los mega, ¿qué seguiría? Los giga. Bueno, tenemos los kilohertz que equivalen a 10 a la 3. A partir de aquí, los exponentes van a ir aumentando de 3 en 3. Los megahertz equivalen a cantidades de 10 a la 6 hertz. Los gigahertz, equivalen a cantidades aproximadas de 10 a la 9. O sea, imagínense un 1, después 9 ceros de hertz. Luego, hablando de discos duros, después de los giga, ¿qué sigue? Los nuevos discos duros que han sacado han sido los terahertz. Bueno, terabytes, pero aquí estamos hablando de hertz, entonces son terahertz. ¿Cuál sería su múltiplo? 10 a la 2. Luego, o sea, imagínense un 1 y después 12 ceros. Esa cantidad de hertz o de ciclos que se efectúan en un segundo. Si se dan cuenta, estas ondas, o sea, imagínense, para yo hacer 3 o 4 ciclos por segundo, vean cómo muevo mi mano. Ahora imagínense cómo tendría que mover mi mano para hacer ondas en donde 10 a la 12 ciclos se repitan en un segundo. O sea, muchísima mayor cantidad de energía. Luego, después de los terahertz, ¿qué sigue? Los petahertz. ¿Que a cuánto equivalen? A 10 a la 15. Después de los petahertz siguen los hexahertz, perdón. Voy a borrar esto para que me quepa. Hexahertz, que equivalen a 10 a la 18 hertz. Después, que seguirían los septahertz, que equivalen a 10 a la 21. O sea, imagínense un 1 y después 21 ceros. Esa es la cantidad de ciclos que se van a efectuar en un segundo. Y después sigue otra cantidad que ya no me cabe. En algunas hojas sí le incluyen, en otras hojas no le incluyen. Cuando ustedes buscan en los prefijos del sí, o bueno, de las unidades o medidas o sistema internacional de unidades, o sea, los prefijos encargados de agregarse a cada cantidad que pueda medir, la siguiente cantidad no la incluyen. ¿Por qué? Quizá porque son cantidades tan grandes que al menos de momento todavía no son muy utilizadas. La siguiente, la que iría acá arriba, se le conoce como yotahertz. Y eso equivale a 10 a la 24 hertz. O sea, imagínense un 1 y 24 ceros después. Y esa es la cantidad de ciclos que se va a repetir en un segundo. Entonces les digo, imagínense, si yo con mi mano apenas si puedo hacer 4 o 5 ciclos en un segundo, imagínense cuánta energía se requiere para hacer esta cantidad de ciclos solamente en un segundo. Y además, ¿qué tan rápido debe ir esa partícula para efectuar estos ciclos? Entonces, cuando escuchen hablar de ondas que tienen una frecuencia alta, siempre van a ver una representación de una onda que está haciendo esto, así muy infinitamente rápido. Ahora, esto es para representar ondas donde la cantidad de ciclos es muy grande, pero también viene las ondas en donde la cantidad de ciclos es muy pequeña. Sin embargo, tampoco son muy utilizadas. Ahorita van a ver por qué. Siguiendo con esta regla de los múltiplos, ahora vamos con los submúltiplos.
Después de la unidad básica, por ejemplo el metro, ¿qué seguiría? Decímetro. Pues algo similar ocurre aquí con el decihertz. ¿A cuánto equivale? Son cantidades más pequeñas que 1. La cantidad más pequeña de 1, ¿a cuánto equivale? A 0.1. O sea, la décima parte de un valor completo. Luego, ¿qué seguiría? Centihertz, que sería un 1 más pequeño, 0.01. O sea, equivale a que la unidad lo dividamos en 100 partes y de esas partes tomamos una. Luego, ¿qué viene? Los milihertz. ¿Y eso a cuánto equivale? Equivale a que esta cantidad, 1, la dividamos en 1000 partes, 0.001. Y entonces, aquí pueden observar que de esas 1000 partes solo vamos a tomar una, así como los milésimos. Ahora, a diferencia de estas, que entre más ciclos tenga, quiere decir que la onda se mueve más rápido, mientras más vamos bajando, quiere decir que la onda se va a mover más lento. O sea, por ejemplo, imagínense 0.1 ciclos en un segundo. O sea, como si la onda hiciera esto, así de forma lenta, y luego bajara, hasta que después de mucho completara solamente un ciclo. Ahora imagínense esta cantidad, o sea, una onda muy lenta. Tendrán que pasar 1000 segundos, así lento, 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 y luego para abajo, 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 abajo. Tendrán que pasar 1000 segundos para que se cumpliera apenas un ciclo. Por esa razón es que no se utilizan estos valores. Ahora bien, después deci, centi, mille, mili, ¿cuál es el siguiente submúltiplo? Se le llama micra. Entonces, en microhertz, ahí ya son cantidades cada vez más pequeñas. Observen, sabemos que cuando tenemos punto decimal, podemos, así como lo representamos aquí con potencias, aquí abajo también podemos representarlo con potencias. Pero, como estamos hablando de punto decimal, entonces serían potencias negativas. Por ejemplo, en esta tenemos 10 a la menos 1. Porque el punto, después del punto decimal, hay un dígito. Luego, 10 a la menos 2. Porque después del punto decimal, hay 2 dígitos. Luego, 10 a la menos 3. Porque después del punto decimal hay 3 dígitos. A partir de aquí, bueno, déjenlo escribo. Aquí sería 10 a la menos 1. Luego, entonces, 0.01 equivale a 10 a la menos 2. Luego, 0.001 equivale a 10 a la menos 3. A partir de aquí, todos los demás submúltiplos, así como en la parte de arriba que vean íbamos 1, 2, 3 y luego íbamos aumentando de 3 en 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. A partir de aquí va a ocurrir lo mismo. Vamos a ir disminuyendo de 3 en 3. Entonces, para los microhertz, bueno, esta no es la misma M que esta, ¿no? La letra es la mu griega, que sería más o menos así. Esta parte de la línea, vean cómo va en la parte de abajo del nivel de la palabra. Entonces, aquí su equivalencia equivaldría a 10 a la menos 6. Entonces, imagínense, vamos a borrar esto. Tenemos un 0 y después hay 6 dígitos decimales. Esto quiere decir menos 6. Entonces, imagínense la onda. ¿Qué tan lento debe ir para que en un segundo, espérenme, déjenle pongo los dígitos, ahí está, para que en un segundo nada más realice esta parte de la onda? Luego,
¿Qué seguiría después de los micros? Los nanohertz. ¿Que a cuánto equivaldrían? A 10 a la menos 9. O sea, un 0 y después 9 dígitos. ¿Qué tan lenta debe ir la onda? Luego, P y H, Z, que quiere decir picohertz. O sea, equivale a 10 a la menos 12 hertz. Luego, seguiría FHZ, que equivale a 10 a la menos 15 hertz. Luego sería, bueno, ¿qué significa? Creo que no se me pasé a decirles, ¿verdad? F significa femtohertz. Entonces sería decihertz, centihertz, milihertz, microhertz, nanohertz, picohertz, femtohertz. Femto se escribe así, F-E-M-T-O, femtohertz. Luego, que sería A, y luego HZ, que quiere decir attohertz. Sus unidades serían 10 a la menos 18. Equivale a 10 a la menos 18 Hz. Luego, ¿qué sería? Sería más abajo, que ya no me cabe, sería septohertz. Que eso a cuánto equivale, continuando con la numeración, sería 10 a la menos 21. Y finalmente sería yoctohertz, que eso a cuánto equivale a 10 a la menos 24 Hz. Entonces, como les había comentado, en el caso de los Hertz, los múltiplos sí son los que se ocupan, pero los submúltiplos casi no se ocupan. Es raro escuchar que alguien hable de centihertz, que hable de milihertz. Casi todos hablan de kilohertz, megahertz, gigahertz, hasta terahertz. Casi estos son los valores que más se utilizan, de este punto a este, ya que son las ondas más comunes. Ahora, para que se den una idea, como habíamos visto anteriormente, el sonido es un tipo de onda. La frecuencia de las ondas que puede escuchar el ser humano va desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. 20.000 Hz. ¿Que 20.000 a cuánto equivaldría? Equivaldría a 20 kHz. ¿Por qué? Porque son 20.000, o sea, 20 agrupaciones de 1000. Y como habíamos dicho, los kilohertz que aquí tenemos van siendo agrupaciones de 1000. O sea, 1000 Hz, 2000 Hz y así sucesivamente. Entonces, el ser humano nada más puede escuchar ondas que están en estas frecuencias. Ahora bien, seguramente en las televisiones han visto que soplan un silbato y que los humanos no lo pueden escuchar, pero los perros sí reaccionan. Eso es porque esos silbatos son sonidos que están fuera de este rango de frecuencias, que sí pueden ser escuchados por los animales, pero no por el ser humano. Entonces, eso es lo que significa todas estas medidas. Y bueno, podemos observar que en este rango, que se le conoce como rango de audición, estamos mencionando desde los hertz hasta los kilohertz. O sea, porque son valores muy comunes. Ya cuando hablamos de ondas energéticas, por ejemplo las de los microondas o las de las señales de radio, celular, todo eso, hablan de estos valores: kilohertz, megahertz, gigahertz. Ahora, seguramente en las estaciones de radio han escuchado tal frecuencia de megahertz o tal frecuencia de kilohertz. Precisamente se refiere a la frecuencia
con la que se está transmitiendo la onda para poder escuchar la radio. ¿Qué les vuelvo a decir? Hay toda una teoría detrás de ello. Ya para eso pues se necesita profundizar en muchos temas. Ahorita nada más estamos viendo lo básico de las unidades de frecuencia. Ahora vamos con las unidades de tiempo. Ahora, con las unidades de tiempo ocurre algo similar. Sabemos que el periodo pues es el tiempo que tarda un solo ciclo en efectuarse en la onda. Entonces, sus unidades, como estamos hablando de tiempo, son los segundos. Aquí habíamos puesto la unidad principal, que es el Hertz. De este lado vamos a poner la unidad principal de tiempo, que son los segundos. Voy a ponerle así, C, que sabemos se abrevia como S. Y a partir de aquí, de la misma forma, se van a utilizar los mismos múltiplos y los mismos submúltiplos para representar cantidades más grandes o más pequeñas del segundo. Entonces, el primer múltiplo, ¿cuál sería? Sería dk segundo. Bueno, otra cosa. Nosotros ya habíamos visto unidades de tiempo, pero vimos las unidades tradicionales. Es decir, el minuto, el segundo, la hora, el día, todo eso. Pero ahora, cuando estamos hablando de señales, la unidad base que siempre se va a utilizar es el segundo. Es decir, no vamos a utilizar minutos ni horas. Si hablamos de horas, vamos a tener que convertirlo a segundos. Sin embargo, como habíamos visto, las cantidades son tan grandes que aquí cuando hablamos de segundos, casi siempre vamos a usar estos submúltiplos. Vamos a usar milisegundos y todo eso. Pero bueno, ahorita lo veremos. Entonces, aquí la unidad base siempre va a ser el segundo. Nunca vamos a hablar de alguna otra unidad como son horas, minutos o así sucesivamente. Ahora bien, como habíamos visto, el primer múltiplo es decasegundo, que representa 10 a la 1, o sea, agrupaciones de 10 segundos. Luego es el hectosegundo, que como podemos observar, indica agrupaciones de 10 a la 2 segundos, o sea, agrupaciones de cada 100 segundos, 100 segundos, 200 segundos, 300 y así. Luego tenemos 10 a la 3, 10 a la 3, que significa el prefijo kilo, pero en este caso sería segundo, kilosegundo, o sea, 10 a la 3 segundos, que equivaldría a 1000 segundos, 2000 segundos, 3000 segundos y así. Luego sería el prefijo mega, que equivale a 10 a la 6, en este caso sería megasegundo, o sea, 10 a la 6 segundos. Luego sería giga, GS, gigasegundo equivale a agrupaciones de 10 a la 9 segundos. Luego sería terasegundo, que equivale a 10 a la 12 segundos. Luego sería petasegundo, que equivale a 10 a la 15 segundos. Luego sería hexasegundo, que equivale a 10 a la 18 segundos. Y luego sería zetasegundos, que equivale a 10 a la 21 segundos. Y luego, aquí sería iota, que sabemos equivale a 10 a la 24. Entonces sería el mismo prefijo, pero ahora para los segundos. Iota segundo, que equivale a 10 a la 24 segundos. Y de la misma forma, ahora van a ser submúltiplos. Entonces, el primero sería decisegundo. Bueno, un poquito más arriba. Aquí sería segundo. El primero sería decisegundo, que equivale a la décima parte de un segundo. Luego, o sea, imagínense, un segundo de tiempo lo dividimos en 10 partes. Y de esas 10 partes vamos a tomar una. Eso es a lo que equivale un decisegundo. Luego sería centisegundo, que equivale a 10 a la menos 2. O sea, a los centésimos. Entonces, un segundo normal
lo vamos a dividir en 100 partes. Y vamos a tomar una de esas 100 partes. Es a lo que equivale el centisegundo. Luego, el siguiente submúltiplo era 1000. Entonces, aquí sería lo mismo milisegundo, que equivale a 10 a la 3. Un segundo lo vamos a dividir en 1000 partes. Y de esas 1000 partes, nada más vamos a tomar una. Eso es lo que quiere decir un milisegundo. Y a partir de aquí vamos a usar unidades más pequeñas. Como aquí tenemos microhertz. En unidades de tiempo sería microsegundos, que equivale a 10 a la menos 6. Luego sería nanosegundos. O sea, vean, son cantidades muy pequeñitas de tiempo, difícil de imaginar para nosotros, pero que sí existen. Que equivale a 10 a la menos 9 segundos. Luego sería el picosegundo, que equivale a 10 a la menos 12 segundos. Luego sería el femtosegundo, que equivale a 10 a la menos 15 segundos. Luego sería el atosegundo. ¿Por qué escribo, antes que nada, por qué escribo las abreviaciones? Porque estos prefijos ya los habíamos visto anteriormente. Entonces ya para estas fechas pues ya los deben de conocer. Si no, de todos modos me avisan y les paso la lista correspondiente. Entonces, el atosegundo, que equivale a 10 a la menos 18 segundos. Y luego sería, aquí como tenemos septohertz, entonces sería septosegundo, que equivale a 10 a la menos 21. Y luego sería aquí, ¿qué era? Yoctohertz, entonces sería yoctosegundo, que equivale a 10 a la menos 24 segundos. Ahora, pueden observar que aquí en Z, la Z es mayúscula, y en iota, la Y es mayúscula, cuando hablamos de múltiplos. Y aquí cuando hablamos de submúltiplos, el septo es una Z minúscula, y el yocto es una Y minúscula. Les comento por qué los nombres son muy parecidos. Mientras que en los múltiplos se llama Z, en los submúltiplos se llama septo. Así, septo. Y mientras que en los múltiplos se le llama iota, aquí se le llama yocto. Así. Ahí está. Ahora, como habíamos comentado, dentro de las ondas, los valores que más se utilizan, creo que incluso llega hasta acá, son estos que tenemos aquí. Bueno, también se pueden utilizar los hertz, como habíamos visto en el rango de audición del ser humano. Estos son los valores que más se utilizan, aunque casi no se utiliza decahertz o hectohertz. Me refiero a las cantidades. Por ejemplo, si hablamos de 200 Hz, se representa así, 200 Hz. No se dice 2 hectohertz, 200 Hz, 300 Hz. Ya cuando empezamos a hablar de miles, entonces ya hablamos de kilohertz. Por el contrario, con los segundos, los valores que más se utilizan, bueno, sería este rango. Aunque lo más común son los milisegundos. Y tiene sentido. Vean, mientras que en los hertz utilizamos las primeras cantidades más grandes, en los segundos utilizamos las cantidades más pequeñas. ¿Por qué ocurre esto? Porque acuérdense que las cantidades son inversas. Por ejemplo, vean, si tenemos un periodo de, ¿qué les gusta? 0.001 segundos, ¿esto a qué equivale? Equivale a un milisegundo. ¿Por qué? Ahorita déjenlo pongo y ahorita les digo. Un milisegundo. Porque como habíamos dicho, un milisegundo equivale a 10 a la menos 3 segundos. O sea, un milisegundo es cuando un segundo lo dividimos en 1000 partes y de esas 1000 partes tomamos una. Y vean, si vemos aquí los puntos decimales, esto que corresponde a los décimos.
esto a qué corresponde a los centésimos, esto a qué corresponde a los milésimos. O sea que ese segundo fue dividido en 1000 partes. Y de esas 1000 partes tomamos una que es lo que se está representando aquí, un milisegundo. O sea, una de las 1000 partes del segundo. Entonces, ahora, ¿qué más podemos observar? Si a partir de este tiempo calculamos la frecuencia, vamos a tener lo siguiente. Frecuencia es igual a... bueno, otra cosa. Cuando nosotros trabajamos con las frecuencias o los periodos, siempre se manejan hertz o segundos. Es decir, si por ejemplo nos dan gigahertz, cuando queremos encontrar su periodo, tendríamos que convertirlo a hertz. O al revés, cuando tenemos milisegundos, tenemos que convertirlo a segundos. Siempre usar las unidades base, que son los hertz y segundos, aunque las cantidades nos la den en los múltiplos o submúltiplos. Entonces, frecuencia, observamos que es 1 sobre el periodo. Y el periodo, ¿a cuánto es igual? A 0.001. Si nosotros resolvemos eso con la calculadora, ¿qué nos va a dar como resultado? 1 entre 0.001, les dije un 0 de más, nos da como resultado 1000. ¿Y cuáles son las unidades de la frecuencia? Hertz. Que esto, ¿a cuánto equivale? Como habíamos visto, el kilo equivale a agrupaciones de 1000. O sea, aquí tenemos una agrupación de 1000 Hz. Entonces sería un kilohertz. Ahí está. Y entonces aquí vemos cómo se cumple lo que yo les comentaba. Que cuando tenemos tiempos pequeños, nos va a dar frecuencias grandes. Por esa razón es que mientras que en los segundos ocupamos los valores más pequeños, en los hertz ocupamos los valores más grandes. Precisamente porque ambas cantidades son inversas entre sí. Mientras que una va a ser más grande, la otra va a ser más pequeña. Y viceversa. Si los segundos llegan a ser más grandes, entonces los hertz van a ser más pequeños. Pero eso casi nunca ocurre. Casi siempre ocurre que vamos a utilizar valores grandes para las señales, hablando de frecuencia, y valores pequeños para esa misma señal, hablando de tiempo. Y entonces estas son las unidades en las que se mide las ondas. Puede ser en periodo, o en segundos para el periodo, o en hertz para la frecuencia. A final de cuentas, ambos están relacionados por esta expresión. Entonces, espero que se haya quedado claro todo esto de los hertz, los segundos y todo eso a partir de esta explicación. Ahora bien, ahorita vamos a hacer unas conversiones nada más para que quede más claro todo esto. Existe un dispositivo que se llama generador de funciones. Ese generador de funciones, ¿qué es lo que hace? Nosotros podemos establecer el tipo de onda que nosotros querramos. Ahorita pues estamos trabajando con la onda senoidal. Y podemos establecer la frecuencia que nosotros queramos que tenga nuestra señal. Desafortunadamente les digo, esto lo tengo en el lugar donde estaba trabajando, en físico. Entonces pues ahora con lo de la pandemia pues no he podido ir allá. Y pues se ve que esto va para largo. Entonces por eso nada más así platicado. Si no, pues sí se los hubiera enseñado. Entonces nosotros le ponemos esa frecuencia y luego lo conectamos a otro dispositivo que se le conoce como osciloscopio. Como su nombre lo indica, osciloscopio. O sea, va a ir a medir las oscilaciones. El generador de funciones es un dispositivo que nos permite seleccionar el tipo de onda, en este caso onda senoidal, así como la frecuencia que nosotros querramos. Y el osciloscopio es un dispositivo que nos permite analizar algunas señales. Entonces, si el generador de funciones lo conectamos al osciloscopio, dependiendo de las características que le pongamos aquí a la onda, cuando lo conectemos en el osciloscopio, vamos a ver la forma de la onda.
Lo que sí pude conseguir con un amigo fue una señal vista en el osciloscopio. Esas sí se las voy a mostrar. Pero el generador de señales no. Entonces, mientras es como de, créanme, existe un dispositivo llamado generador de señales o generador de funciones que nos permite seleccionar la onda senoidal y la frecuencia que queremos que tenga. Y entonces, ese dispositivo pues ya genera la onda. Esto es más didáctico para tener una mejor idea de cómo funcionan las ondas. Pero ahí ya nos estamos metiendo también en lo que es la física de ondas. Aquí se supone que nada más estamos viendo lo básico que se ocupa en materias más avanzadas, como a lo mejor ecuaciones diferenciales o transformada de Fourier. Ahora sí, vamos a poner unos cuantos ejemplos para que quede más claro todo esto. Este es nuestro ejemplo. Tenemos una frecuencia de 12 kHz. Entonces es la frecuencia que tiene una señal. Nos van a pedir varias cosas. Primero, este valor, encontrarlo en hertz. O sea, tenemos que hacer una conversión. Luego, a partir de este valor, tenemos que encontrar el periodo. Y luego, el periodo seguramente nos va a dar alguna serie de segundos pequeños. Entonces, después, ese periodo, dejarlo expresado en algún múltiplo o submúltiplo, dependiendo del caso. Ya veremos de qué se trata. Entonces, segundos con algún submúltiplo. Entonces vamos a empezar. Frecuencia 12 kHz. Primero, este valor vamos a convertirlo a hertz. ¿Cómo sería? Así. Simplemente vamos a realizar una regla de 3. ¿Cuáles son las unidades que tenemos? Los kilohertz. Ahí está. ¿Y a qué unidades queremos convertirlo? A hertz, a la unidad base. Entonces vamos a escribir la equivalencia. Aquí la tenemos. Un kilohertz. ¿A cuántos hertz equivale? A 10 a la 3. Después, con una regla de 3, hacemos la conversión. Aquí tenemos 12. Como son kilohertz, lo escribimos en el lugar de los kilohertz. Ahí está. Y de esa forma encontramos su equivalencia. Entonces resolvemos con una regla de 3, justo como ya sabemos. El número de abajo lo multiplicamos por el de arriba del otro lado. 12 por 10 a la 3. Y esto es igual, 12, ¿a cuánto equivale 10 a la 3? Equivale a 1000. 12 por 1000. ¿Y esto a cuánto es igual? A 12.000. Y luego este resultado lo dividimos entre el otro valor de arriba. 12.000 entre 1 nos da 12.000. Y este es el resultado que va aquí. Sería 12.000. Como está en el lado de los hertz, pues entonces sus unidades también van a ser hertz. Y ya tenemos la equivalencia de este valor convertido a la unidad base. 12.000 hertz. Es lo que nos están preguntando. 12.000 hertz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos aquí nuestra onda senoidal, en un segundo se van a repetir 12.000 veces ese mismo ciclo. Es lo que significa esta frecuencia. Ahora bien, vamos a encontrar a partir de la frecuencia el periodo de la señal. Es decir, cuánto tiempo nos toma, o bueno, no nosotros, sino la señal, efectuar un solo ciclo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos segundos? Se necesitan nada más para, no los 12.000 ciclos, solamente un ciclo. Entonces, vamos a borrar esto. Sabemos que la expresión que relaciona la frecuencia con el periodo es la siguiente. Frecuencia es igual a 1 sobre periodo. O al revés, porque ambas cantidades son inversas entre sí. El periodo es igual a 1 sobre f. Ahí está. Y entonces vamos a sustituir la frecuencia. Cuando se sustituye, no se sustituye este valor. No, se sustituye el valor en puros hertz. No se sustituyen los múltiplos ni los submúltiplos, sino el valor ya en la unidad básica, los hertz.
que en este caso sería 12.000. 12.000, y eso lo hacemos con la calculadora, 1 sobre 12.000, y nos da como resultado T es igual a 8.33 por 10 a la menos 5. Ahí está. Y sus unidades son los segundos. Ahí está. Por esa razón es que nosotros, cuando calculamos frecuencias o periodos, sustituimos estos valores de forma normal para que tengamos las unidades base y así no tengamos complicaciones. Cuando aquí los hertz los sustituimos así tal cual, o sea, sin kilohertz, decahertz, nada, los hertz solitos, las unidades que vamos a tener del periodo van a ser segundos. Si sustituimos los hertz con sus múltiplos, entonces no vamos a saber qué cantidad nos va a salir aquí. Entonces, al trabajar nada más con puros hertz, directamente la unidad del periodo van a ser los segundos. Entonces, esta es la cantidad de tiempo que se requiere para que solamente de esa señal un ciclo se repita. Si se dan cuenta, es un tiempo muy pequeño. Lo podemos ver por este exponente. Ahora bien, vamos a convertirlo en algún submúltiplo. ¿Cómo? Bueno, déjenlo escribo aquí. Sería 8.3 por 10 a la menos 5 segundos. Ahora, ¿qué submúltiplo escogemos? Se escoge generalmente el que esté más cercano. En este caso sería ven, 10 a la menos 6. Es el que está más cercano por el exponente. ¿A qué equivale? A una micra. Entonces, un microsegundo, ¿a cuánto equivale? De acuerdo a las equivalencias que vimos, a 10 a la menos 6 segundos. 10 a la menos 6 segundos. A continuación, escribimos la cantidad que nosotros queremos, que sería 8.3, como está en segundos, lo escribimos en el lugar de los segundos, por 10 a la menos 5 segundos. Ahí está. Bueno, 8.3. Y entonces resolvemos esa regla de 3, justo como ya sabemos. Multiplicamos el número de abajo por el de arriba del otro lado. Y entonces, ¿qué sería? 8.3 por 10 a la menos 5. Si se preguntaban por qué vimos multiplicaciones con notación científica, aquí está la respuesta. Por el número de arriba, ¿cuánto nos da? Esta cantidad por 1, pues nos da la misma cantidad. Y luego el resultado lo utilizamos para dividirlo entre el otro valor que tenemos de arriba, 10 a la menos 6. Y de aquí se pueden dividir con lo que ya habíamos visto en álgebra, de división de potencias. Si se preguntaban para qué vimos división de potencias, aquí está la respuesta. Veamos, el 8.3 lo podemos escribir tal cual. Y aquí tenemos dos potencias de la misma base que se están dividiendo. La escribimos una vez y juntamos sus exponentes. El de arriba, que aquí dice menos 5, y al de abajo le cambiamos el signo, que sería positivo. Ahí está. Menos 5 más 6, ¿cuánto nos da? Nos da 1. Y entonces a partir de aquí podemos realizar la potencia. 10 a la 1 nos da 10. Y 8.3 por 10 nos da 83. Y este sería el resultado. Como las unidades son micras, entonces aquí también abajo sus unidades van a ser micras. O bueno, mejor dicho, microsegundos. Y entonces ya tenemos el resultado de esta conversión. Estos segundos lo hemos transformado a microsegundos. Entonces ya tenemos que el periodo equivale a 83. Y aquí escribimos las unidades, que nos resultó microsegundos. Entonces, como pueden observar, es bastante sencillo. Vamos con otro ejemplo, ahora de forma inversa. A partir del periodo, vamos a determinar la frecuencia. Este es nuestro siguiente ejemplo. Ahora es el proceso inverso.
nos están dando el periodo que es de 30 milisegundos. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que es el tiempo en el que en una señal ese ciclo solamente se va a repetir una vez. Entonces 30 milisegundos es el tiempo que ese ciclo, nada más un solo ciclo, le toma efectuarse. Y a partir de aquí pues tenemos que calcular la frecuencia para saber cuántos ciclos es que se repiten de esa misma señal en un segundo. Entonces vamos a poner aquí la frecuencia, que sabemos se mide en Hz. Pero obviamente para poder calcular la frecuencia, pues este periodo tenemos que convertirlo a su unidad básica, que son los segundos. Ahí está. Y ya después esta frecuencia pues la convertimos en algún múltiplo o submúltiplo de los Hz. Básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a empezar. Veamos primero este periodo que está en milisegundos. Vamos a transformarlo a su unidad base, los segundos. Entonces, para eso vamos a ver, vamos a ir de los milisegundos a los segundos. Buscamos dentro de esta tabla las reglas de equivalencia. Aquí la tenemos. Vean, aquí está. Un milisegundo, ¿a cuántos segundos equivale? Espérenme. Ahí está, que el otro ya no pintaba. ¿A cuántos segundos equivale? A 10 a la menos 3. Ahí está. Entonces, este es el tiempo que queremos convertir. 30 milisegundos. Lo ponemos, como son milisegundos, lo ponemos en el lugar de los milisegundos. Y a partir de ahí ya sabemos cómo resolver. Aquí vamos a obtener el resultado, que como está en el lugar de los segundos, pues sus unidades son segundos. Entonces multiplicamos de forma cruzada el número de abajo por el de arriba del otro lado. Entonces, 30 por 10 a la menos 3, ¿y esto a cuánto es igual? A 30 por, vamos a convertir esta potencia a un número decimal. Sería el 0, y después el punto, como es negativo, quiere decir que vamos con números decimales. Es el 0, después el punto, y después esta cantidad de dígitos. 0, 0, y finalizamos con un 1. Bueno, déjenle, pongo mejor paréntesis, ahí está, para que no nos confundamos por el punto. Y luego, 30 por .0001 nos da como resultado 0.030. Y entonces, este resultado lo utilizamos para dividirlo entre el otro valor de arriba, entre 1, y eso nos da como resultado 0.030. Y esa es la cantidad que va aquí, 0.030. ¿Tiene sentido el resultado? Sí, porque dice 30 milisegundos. O sea, 30 partes de las 1000 partes de un segundo. Y lo podemos ver aquí. En este caso, ¿qué nos está diciendo? Décimos, centésimo, milésimo. O sea, un segundo lo dividimos en 1000 partes. Y de esas 1000 partes tomamos 30. Por esa razón, 30 milisegundos. Eso quiere decir que un ciclo completo se efectúa en 30 de las 1000 partes en las que fue dividido un segundo. O sea, menos de un segundo fue que se tardó ese ciclo en presentarse. Entonces vamos a escribir aquí el resultado, 0.030. Ahora, a partir de esto ya podemos determinar la frecuencia. Vamos a borrar esto. Sabemos que la frecuencia se determina con la siguiente expresión, 1 sobre el periodo, que siempre estos valores, cuando nosotros hagamos cálculos, deben sustituirse con sus unidades reales. Entonces, en este caso el periodo, tenemos que sustituirlo con su unidad básica, que es el segundo. O sea, este resultado que ya habíamos tenido, pero convertido a segundos. Entonces sería 1 sobre 0.030.
30. Y esto nos da como resultado 1 sobre 0.030 y nos da 33.33. 33.33. Ahí está. Entonces, ya que realizamos el cálculo, la frecuencia obtenida, sus unidades son los hertz. ¿Qué significa esto? Significa que en un segundo se van a repetir 33 veces ese ciclo. Bueno, 33 ciclos completos y un pequeño fragmento de otro ciclo. Entonces en un segundo se van a repetir 33 ciclos completos y la pequeña porción de otro ciclo, no todo el ciclo completo. Eso es lo que quiere decir esta cantidad. Vamos a ponerle aquí 33.33 Hz. Ahí está. Y luego pues vamos a convertirlo a algún múltiplo. Generalmente este tipo de cantidades, cuando son menores a 1000, se deja expresado en Hz. 33 Hz, 20 Hz, 200 Hz, 500 Hz. Solamente ya cuando son 1000 Hz, entonces ya es que se empieza a utilizar el kilohertz. Pero nada más para completar este ejercicio, pues vamos a hacerle así. Veamos. 33. ¿A cuánto equivale el 33? Es un múltiplo de 10. O sea, 10 a la 1. Entonces, ¿qué múltiplo tiene 10 a la 1? Los decahertz. Vamos a utilizar esta equivalencia, vamos a convertir los hertz a decahertz. Porque como vemos, son agrupaciones de 10. Ya que 33, bueno, no es directamente un múltiplo de 10, pero sí es un número relacionado a múltiplos de 10. Entonces, vamos a borrar esto. ¿Y qué tenemos? Lo siguiente. Veamos, sería... vamos a escribir la regla de equivalencia. Ya vimos que son los decahertz. Un decahertz, ¿a cuántos hertz equivale? Aquí lo podemos ver. 10 a la 1. 10 a la 1 Hz. Ahí está. Entonces, esta es la cantidad que queremos convertir. 33.33 Hz. Lo ponemos en el lugar de los Hz porque es la unidad que tenemos. Y entonces realizamos la conversión. Multiplicamos el número de abajo por el de arriba del otro lado. 33.33 por 1, ¿cuánto nos da? Pues la misma cantidad. Y ese resultado lo utilizamos para dividirlo entre el otro valor de arriba, 10 a la 1. Esto es igual a 33.33, 10 a la 1, ¿cuánto nos da? 10. ¿Y esto cuánto es igual? 33.33 entre 10 nos da 3.333. Y este es el resultado que va aquí, 3.333. Como está en el lugar de los decahertz, sus unidades son decahertz. Y este sería el resultado. Entonces, aquí tenemos esta cantidad. Y ya tenemos esos resultados. Como pueden observar, otra ventaja de que cuando tenemos ya sea periodo o frecuencia, los convertimos a sus unidades básicas, podemos entender de una mejor manera qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si vemos 3.33 decahertz, como que no queda muy clara la idea. Entonces cuando lo convertimos a hertz, ¿qué tenemos? Ah, pues son 33 ciclos que se efectúan, bueno, 33 ciclos y un pedacito que se efectúan en un segundo. O aquí tenemos el periodo y dice 30 milisegundos. No tenemos ni idea de qué es eso. Cuando lo convertimos a segundos, entonces ya sabemos, es el tiempo que le tomó a un solo ciclo de esa misma señal efectuarse, que equivale a 30 de 1000 partes en las que fue dividido ese segundo. Entonces, al convertir a las unidades básicas, ya sea del periodo o de la frecuencia, ya podemos interpretar de una mejor manera los datos. Entonces, como ven, este tema de frecuencia y periodo es bastante sencillo. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen
Les voy a dejar un ejercicio para que practiquen todo esto que vimos en este video tutorial. Y también les voy a dejar unos ejercicios de los videos anteriores que se me pasó. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto, yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.